La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 14 al 17. Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Cuando lo encuentren, amados, vamos a estar puestos en pie, en reverencia a la palabra, para dar lectura a la misma, presentarles en oración y entregarle el mensaje de esta mañana. Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Dice la Escritura: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, en esta bella mañana donde tú nos acompañas a nosotros, acompañas a los niños, acompañas a los jóvenes, acompañas a papá y a mamá, te pedimos, Señor, que nos sigas hablando. Gracias por la palabra en la escuela dominical. Gracias, Señor, por esas clases que enriquecen nuestras vidas. Y ahora, Señor, trae palabra que edifica, trae palabra que libere, trae palabra que desate tu presencia en nuestras vidas. Señor, clamamos a ti y pedimos que tú te muevas con libertad sobre cada uno de nosotros y que tú hagas maravillas en nuestras mentes y corazones y nos sanes de adentro para afuera. Transfórmanos, oh Dios, porque ponemos nuestras vidas a tu disposición y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Cuando llegamos a la altura del capítulo 8 del libro de los Hechos, ya hemos pasado por el capítulo 1, donde Jesús les dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, porque dentro de poco van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y amados, los discípulos trataron de hacer preguntas a Jesús, pero Jesús les contesta: no vamos a tocar ese tema. De lo que yo les estoy hablando es que ustedes van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Oiga, amados hermanos, y vimos el cumplimiento de la promesa en el capítulo 2, cuando llega Pentecostés. Y precisamente estábamos estudiando esto el martes pasado en el estudio bíblico. Y lo que sucede ahora es que tenemos 120 discípulos en fuego por Cristo Jesús. Y los hermanos comienzan a hablar de las maravillas de Jesús. La gente empieza a preguntarle qué es lo que ha sucedido. Y los discípulos empiezan a contestar y a explicarle todo esto que había acontecido. Porque no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces los líderes religiosos en Jerusalén tenían un gran problema, porque querían que los discípulos guardaran silencio y que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles y los discípulos continuaban hablando de Jesús. Y había una gran tensión porque no sabían qué hacer con estos cristianos. Y cuando llegamos a la altura del capítulo 8, vemos que apedrean a Esteban. Y una vez apedrean a Esteban, desatan una gran persecución contra los cristianos. Uno de ellos, un hombre llamado Saulo, que luego lo vamos a conocer como Pablo, y asolaba a la iglesia y cogía y tomaba hombres y mujeres y los arrastraba a las cárceles y los ejecutaban, amados hermanos. Y en ese momento de tanta confusión, muchos discípulos huyeron por toda Samaria y por Judea.
Y a Samaria descendió un hombre llamado Felipe, que luego lo conocemos como el evangelista Felipe. Y Felipe fue la capital de Samaria, llamada la ciudad de Samaria. Y comenzó a predicar a Jesucristo. Y cientos y miles se convertían. Grandes multitudes. Y se convirtió en un hombre llamado Simón el Mago también, del cual luego vamos a hablar un poquito de él. Oiga, amados hermanos, y esto se hizo un gran tumulto. Y las noticias regresaron a Jerusalén y llegaron a los oídos de los apóstoles. Y dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Les llegó esta palabra. Y entonces ellos habían quedado en Jerusalén. La gente siempre dice, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque las últimas instrucciones que dio Jesús fue, no se vayan de Jerusalén. Y por eso que estaban allí. Pero cuando escucharon las noticias de Samaria, dijeron, los samaritanos han recibido a Jesucristo. Espérate, Pedro, Juan, vayan allá abajo a Samaria y averigüen, indaguen, investiguen toda esta situación. Porque, amados hermanos, los samaritanos eran rechazados por los judíos. Pero aquí hay un fenómeno interesante. El Señor Jesús les acaba de decir, cuando reciban el Espíritu Santo van a recibir poder y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y ahí ellos frenaron, porque se dieron cuenta que parte de la voluntad del Señor era predicar este evangelio en Samaria también. Pero querían descender a Samaria a ver qué era lo que había ocurrido. Con mucho temor y temblor, en otros momentos hubiesen rechazado a los samaritanos del plan. Hay experiencias previas con los samaritanos. Les recuerdo el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús está cruzando por Samaria y se detiene porque tiene sed. Y allí en aquel pozo de agua tienen un encuentro con la mujer samaritana. Y ellos les parecía escandaloso que estuviera hablando con una mujer, pero en segundo lugar con una samaritana. Y en esa conversación con la mujer samaritana, la inquietud de la mujer samaritana es, ¿dónde es que vamos a adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y Jesús le dice, va a llegar el día que ni aquí ni allá. Porque Dios es espíritu y está buscando gente que la adore en espíritu y en verdad. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, la adoramos en cualquier lugar. Hay gente que piensa que el edificio físico es el lugar donde hay que adorar a Dios. Pero Dios mora en nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, la adoras en cualquier sitio. En el carro manejando, en la escuela, en el trabajo, en el quehacer diario, en tu casa. Las amas de casa están haciendo sus tareas y están alabando al Señor. Hay hermanas que prenden la radio cristiana y comienzan a alabar al Señor. Y tienen un culto en su casa, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Oiga, amado, Dios nos bendice con bendiciones celestiales. Pero Juan 4 y la mujer samaritana no es el único encuentro que hay con samaritanos. Les recuerdo Lucas capítulo 9. Y Jesús y los discípulos están pasando por Samaria. Y de momento Jesús le pide a los discípulos que le pidan a algunos de los samaritanos ayuda para el camino. Y los samaritanos no querían colaborar. Porque si los judíos no querían a los samaritanos tampoco querían a los judíos. Se despreciaban mutuamente. Oye, amados hermanos, y Jacobo y Juan dijeron, Señor, danos la palabra. Y en este mismo momento oramos para que descienda fuego y los consuma todos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús le dijo, no, así no es. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque yo no vine aquí para que las almas se pierdan. Vino para rescatar, vengo para salvar. Entonces ellos tuvieron que retener su odio, su prejuicio, su discriminación, porque Jesús, el Maestro, le había dicho no. Y ahora, amados hermanos, hay un evangelista predicando en Samaria
y se están convirtiendo. Y los samaritanos están aceptando a Jesucristo. ¿Qué hacemos? Los admitimos en la iglesia, los aceptamos, los recibimos. A esas personas detestables, ni modo, si el Señor lo dice, hay que hacerlo. Pedro, Juan, desciendan a Samaria y déjenos saber si esto es cierto. Y Pedro y Juan comienzan a caminar para allá. Yo quiero que ustedes observen algo bien lindo aquí. Enviaron a 2 de los apóstoles, a Pedro y Juan. Están ahora los discípulos siguiendo las instrucciones y el ejemplo que Jesús les dio. Jesús los enviaba de 2 en 2. Y aquí el Señor los envía a ellos 2. Y estos 2 se complementan bastante bien. Pedro, fogoso, agresivo, impulsivo. Juan es todo lo contrario. Juan es tierno, es gentil, es persuasivo. Lean las cartas de Juan. Su tema es el amor. Primera, segunda, tercera de Juan. Entonces, uno complementa el otro. Y estos 2 muchachos descienden a Samaria. ¿Y qué dice el versículo 15, amados hermanos? Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Hay personas que hacen doctrinas de un versículo. Y tenemos esa mala costumbre en nuestras iglesias. En este caso, yo he escuchado mucha gente que dice que la única manera de recibir el Espíritu Santo es que un apóstol venga y te imponga las manos. Y no funciona así. Porque en muchas ocasiones Dios reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Más adelante en el libro de los Hechos, según se predicaba el Evangelio en casa de Cornelio, el Espíritu cayó sobre ellos. Nadie les impuso las manos. En otra ocasión, cuando Pablo se convirtió, Dios usó a un hombre llamado Ananías, que no era un apóstol. Y el Señor le dijo, Ananías, vete y ora por Pablo. Y ora para que se sane, recupere la vista y se llene del Espíritu Santo. Y así fue. En otra ocasión Jesús nos dio la instrucción, cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Muchas veces nosotros orando solitos en casa, lo recibimos. Yo no sé de qué manera Dios te dio la llenura del Espíritu Santo a ti. Y si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, búscala. Eso es un don. Es una bendición. Va a ayudar tu vida cristiana. Cuando tú recibas la llenura del Espíritu Santo, tú vas a escuchar la voz del Espíritu más claramente. Cómo te dirige, cómo te guía. Y estas cosas que hablamos aquí se van a hacer real, patentes en tu vida. Pero pastor, yo no tengo el Espíritu Santo cuando me convertí. Claro que sí. Y si quieres aprender más de eso, ve al estudio el martes en la noche. Porque no hay manera de que tú confieses a Jesucristo como Señor, a menos que no sea por el Espíritu. Y el que no tenga el Espíritu del Señor, no está en Cristo. Cuando tú aceptaste a Jesús, vino el Señor a tu corazón. Vino a morar en ti. Y te hizo de nuevo, renaciste. Fuiste regenerado. Pero tener el Espíritu Santo es una cosa y tener la llenura es otra. Y como leyeron ustedes en el día de Pentecostés, se les vino un viento recio, lenguas de fuego. Y de momento dice la palabra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe. Ya no hay que tener otro Pentecostés. Jesús ya derramó el Espíritu Santo, nos los dio, nos los entregó. Está aquí. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Por eso dice el texto aquí hoy, que tienen que ir para allá, porque todavía no han recibido la llanura. En el capítulo 19 de los Hechos, Pablo le pregunta a los discípulos de Juan el Bautista, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Ellos ni sabían. ¿Pero qué espíritu? Porque solamente habían estado bautizados con el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Oiga, amados hermanos, por eso el apóstol Pablo nos enseña, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sé que llenos del Espíritu Santo. Todo el Nuevo Testamento nos exhorta y nos habla a recibir la llenura del Espíritu Santo. Es bueno estar en Cristo,
Pero si tú no recibiste la presencia del Espíritu, es tiempo que la recibas. Hay cristianos que lo reciben cuando se convierten, simultáneamente. Y yo no sé por qué razón hay otros cristianos que no. Lo reciben en el camino. Otros lo reciben más tarde. Pastor, ¿y por qué es eso? Yo lo único que te voy a decir es lo que dice la palabra. El Espíritu reparte como Él quiere. Y yo he visto derramamientos poderosísimos. Y he visto que un cristiano solo recibe la llenura del Espíritu Santo como Él quiera. He visto gente que clama por la llenura y la recibe inmediatamente. Y he visto gente que clama, ayuna y busca y la recibe en algún momento. Pero no es cuando uno quiere y cuando uno piensa. Dios decide, pero búscala. Abre tu corazón y dile: Señor, quiero recibir la llenura del Espíritu Santo. Y deja que venga a ti y cambie tu vida y transforme tu vida, amados hermanos. Pero estos dos apóstoles descienden a Samaria por varias razones. En primer lugar, son recién convertidos. Son nuevos convertidos, hay que atenderlos. Enseñarles la palabra, que tengan la doctrina correcta. Y por eso estos apóstoles van allá. En segundo lugar, no solamente son recién convertidos, son muchos recién convertidos. Hay que organizarlos en una iglesia. Hay que enseñarles el orden, cómo funcionar como iglesia. Hay que identificar liderato. Ellos quieren estar seguros cuando se vayan, que ellos sepan quiénes son los líderes de la iglesia de Samaria. Porque eso es lo que es el trabajo apostólico. Si usted quiere ser apóstol, usted abre obra. Usted organiza obra nueva. Dios te pide que vayas a este lugar a abrir obra. Por eso Pablo iba de lugar en lugar abriendo iglesias nuevas. Los apóstoles no son esos apóstoles que están en la televisión pidiendo plata y dinero. No le envíen su plata, hermano. Le están robando. Los apóstoles se van al campo misionero a levantar obra, o donde Dios te mande a abrir obra. Eso es lo que identifica un apóstol. Si quieres saber más de eso, vaya al taller de damas el sábado. Oiga, amados hermanos, miren, esto es increíble lo que Dios hace. Estos no querían saber de los samaritanos. Los despreciaban, los rechazaban. Pero como ahora tienen el amor de Cristo y quieren vivir en obediencia al Señor, van a Samaria a ayudarlos. Si hay alguien que te desprecia a ti, te rechaza, no vale la pena discutir con esa persona. No vale la pena contender. La persona está en el yo, está en la carne, está en la vieja criatura. Ora por la persona y dile: Señor, llénalo del Espíritu Santo. Transfórmale, cambia su corazón. Y quien único puede cambiar el corazón es la presencia del Espíritu Santo. Amada esposa, si tú tienes un marido de esos turbulentos que te dan candela, que te dan problemas, no le desees el mal, deséale el bien. Vete a orar. No le digas nada a él. Vete a clamar. Dile algo al Señor. Dile: Señor, llena mi marido con el Espíritu Santo. Porque cuando tu marido reciba el Espíritu Santo, te va a hablar de otra manera. No te va a ofender, no te va a pegar, te va a abrazar, te va a amar. Porque el amor de Cristo va a estar en él. Pídele la llenura del Espíritu Santo. Oye, vamos a empatar la pelea. Marido, esposo. He escuchado hombres que decían: esta mujer mía, eso es candela. Eso es un látigo, no me suelta, pastor. ¿Qué hago? Escucha lo que el pastor te va a decir. Vete a orar y dile al Señor que la llene con el Espíritu Santo. Que le cambie su mente y le cambie su corazón. No le desees el mal. Ámala. Pídele la llenura del Espíritu Santo.
Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libre de la amargura, libre del odio, libre del desprecio, libre del rechazo. Cristo nos hace libres con la llenura del Espíritu Santo. Hay hermanos que no saben resolver sus problemas. Se resuelven de rodillas, clamando al Señor, amados hermanos. Oiga, y dice el versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Sí, esto no es un credo, esto no es una rutina. Es algo tremendo lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Perdóname. Miren, ¿tú sabes por qué los apóstoles tenían que ir a Samaria? Porque no hay una iglesia de los judíos y una iglesia de los samaritanos. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay un solo Señor. Y la iglesia de los samaritanos no existe, existe la iglesia de Jesucristo. Y es la iglesia de Jesucristo en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Y por eso, amados hermanos, si alguien entra por ahí, por esas puertas, no tiene que ser puertorriqueño, tiene que ser un cristiano, alguien que ame a Jesús. La persona quiere venir a adorar al Señor, no se lo impidas. Deja que entre y alabe al Señor contigo. Porque Él tiene el mismo espíritu que tú tienes. Porque el Espíritu de Cristo descendió en su corazón como descendió en el tuyo también. Alábalo. Alábalo en esta mañana. Alábalo. No estoy bromeando. Oiga, qué tremendo. Mire, ¿cómo es esta experiencia? Ya les dije, es como el Espíritu quiere. Hoy mismo tú puedes recibir el Espíritu Santo. Tú se lo pides. Yo no sé cómo te va a llegar. Te puede llegar en una alabanza, en un cántico, te puede llegar en una oración, te puede llegar ahí sentadito, eso te inunda. Una vez yo tuve un diácono que estaba sirviendo la mesa y mientras servíamos la comunión recibió la llenura del Espíritu Santo. Y lloraba y gemía y las lágrimas le bajaban porque decía, yo he pedido esto por años y hoy es que recibo la llenura del Espíritu Santo. Ven ustedes, hay gente que no saben cómo recibirlo. Para empezar, no saben ni pedirlo. Y no saben qué tienen que hacer para ponerse en posición para recibirlo. Hay un martes en la noche en esta serie de la llenura del Espíritu Santo que voy a explicar por qué hay gente que no recibe la llenura del Espíritu Santo. Hay cosas que hay que hacer y hay que hacerlo correctamente. Es como cuando usted hace una receta. No se ponga a inventar, siga la receta. Si no, no le va a salir bien. Me paro ahí porque me voy a meter en problema. Mate y come, hermano, no se preocupe. En el nombre de Jesús. Usted puede estar adorando al Señor. Si usted ha pedido la llenura del Espíritu Santo, usted puede venir aquí y alzar sus manos y de momento la presencia del Señor viene sobre usted. Usted puede estar en un estudio bíblico y la presencia puede empezar a fluir en su ser. No hay límites de cómo Dios puede hacer estas cosas. Usted puede recibir la llenura en la iglesia y la puede recibir en su casa. La puede recibir en la escuela y la puede recibir cuando está manejando. Y créanme que eso es bien peligroso. Yo he estado manejando cuando la presencia de Dios cae sobre mí y yo lo que hago es que me salgo y me detengo. Porque cuando eso empieza a descender, usted las pierde. Usted las pierde. Hay hermanas que no les preocupa eso. Ellas van por la carretera alabando al Señor. Dios las bendiga. El Espíritu las dirige de un carril a otro. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Nosotros los hombres no somos tan atrevidos. Pero estas hermanas no tienen reparo alguno. Y dice el versículo 17.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya les dije que no es un rito, pero miren lo que está pasando. Nosotros los cristianos muchas veces le imponemos las manos a las personas en fe y se sanan, porque el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Dijo que íbamos a imponer las manos a los enfermos y sanarían. Usted lo hace, pero el poder no es suyo. Usted no es el que sana. Usted está haciendo algo en obediencia. Pero hay gente que piensa que cuando los apóstoles ponen las manos, ellos tienen el poder y que ellos pueden impartir el Espíritu Santo. Y no funciona así. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos gente sanada porque los apóstoles oraron por ellos y la gente dice, estos son dioses? Y los apóstoles tienen que decir, tranquilos, que yo no hice esto, quien hizo esto fue Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo le doy esta explicación? Porque cuando los apóstoles ese día están imponiendo manos, recibían el Espíritu Santo. Y en el grupo había un hombre llamado Simón el mago. Y Simón vio aquel fenómeno y dijo, oh, así es la cosa, que ellos lo imparten y lo dan. Pues yo quiero tener eso también. Porque antes que llegara Felipe, era el grande por allí, era el mero, era el diva, era el fenómeno, era la estrella. Y todos iban donde Simón. Y Simón hacía trucos de magia. Y tenía todo el mundo persuadido que tenía el poder de Dios. Pero ahora llegó Felipe y llegaron los apóstoles. Y ofreció dinero para que él también tuviera la habilidad de impartir el don del Espíritu Santo. Y los apóstoles lo reprendieron. Y le dijeron, veo que en prisión de maldad está tu corazón. En cadenas de amargura. Arrepiéntate, no saca algo malo te ocurra. Las cosas de Dios no se adquieren con dinero, ni se venden, ni se hace comercio con esto. El don es gratis. Esto no se paga con nada. Oiga, amados hermanos, y lo que le digo de recibir el Espíritu Santo, se lo digo de la sanidad. La salvación es gratis. Usted la recibe. Usted acepta a Jesús. Eso es todo. No hay que hacer nada. Y aunque nosotros pongamos nuestras manos sobre usted y oremos, nosotros no salvamos. Jesús salva. Aunque pongamos nuestras manos y te sane, yo no sano ni nadie sana, es Jesús quien sana. Aunque nosotros impongamos nuestras manos sobre usted y tú estás liberado, yo no te libero, Jesús te libera. Es Jesús quien hace todo esto. De manera que no sigamos los hombres que hacen señales y maravillas, porque no son los hombres, es Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. Y por eso me da mucha tristeza la gente que va de campaña en campaña siguiendo su predicador favorito, su evangelista favorito, su apóstol favorito, el profeta favorito. ¿Qué es eso? Jesucristo es el Señor. La palabra dice que sigas a Jesús, que sigas sus pisadas. La Biblia nunca dice sigue el profeta, sigue el apóstol, sigue el predicador. Nunca dice eso. Dice sigue a Jesús. ¿Por qué elevamos a estos hombres a posiciones que no le corresponden? Fallas en el corazón humano. Pero quiero terminar haciendo una gran observación. Todo este pasaje nos dice algo. Y esta es donde yo quería llevarlos a ustedes esta mañana. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en Samaria? Hay un avivamiento. La gente se está convirtiendo. Porque Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Pentecostés, Judea, Samaria. Hoy se cumple la palabra de ellos ir a Samaria y testificar. Y hasta los confines de la tierra. Nosotros somos testigos de que el Evangelio ha llegado a los fines de la tierra. Porque nosotros somos gentiles y el Evangelio también llegó a nosotros. Y yo quiero que tú sepas que Pedro no aprendió su lección hoy. Porque Pedro
después de que fue a Samaria y vio todo lo que vio, cuando Cornelio necesitaba salvación, Dios tuvo que intervenir y descender un lienzo y decirle: Pedro, come. No, Señor, yo nunca he tocado nada inmundo. Los gentiles, usted y yo, éramos considerados inmundos, intocables. Dios, no llames inmundos lo que el Señor ha santificado. Y Pedro aprendió que hace Cornelio, que el don es para todo aquel que clama al Señor. En esta mañana necesitas libertad. Pide la llenura del Espíritu Santo. Necesitas que se abran las puertas. Pide la llenura del Espíritu Santo. Necesitas dirección, estás perdido, errante, no sabes qué hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pide la llenura del Espíritu Santo. Y deja que los ríos de agua de vida comiencen a fluir en tu ser. Y yo quiero que tú sepas que los aires se van a despejar. Y donde no había camino, Dios va a hacer camino. ¿Y por qué, pastor? Porque recibiréis poder cuando recibas el Espíritu Santo. Hace una gran diferencia. Porque ahora, mira lo que eso quiere decir. El Espíritu va a orar por ti, a favor tuyo. ¿Tú sabes quién es el Espíritu? Dios mismo. Y por eso es que es importante que tú recibas la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada algunos hermanos estuvieron orando por esto. Yo sé que hay algunos que ya recibieron la experiencia y yo me gozo en el Señor. Otros no. Persevera en la oración hasta que tengas esa experiencia. Y permite que hoy llegue el día de tu liberación. Porque hoy es el día de libertad para ti. Mira lo que te voy a decir. Dios quiere testigos en Fort Worth y en Keller también. Y recibiréis poder y seremos testigos de Él en Fort Worth, en Keller, donde quiera que nos lleve. Si nos lleva a Saginaw, predicamos a Cristo en Saginaw. Y las almas se van a empezar a convertir, como en el caso de Felipe. Y Génesis va a crecer, Génesis se va a multiplicar cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Déjate usar y dile: Señor, ven a mí y úsame a mí. Yo estoy dispuesto y dispuesta. Como el Señor ponga en tu corazón. En esta mañana, como es nuestra costumbre, vamos a orar. Y también te vamos a invitar a que cuando los hermanos toquen este cántico, esta alabanza, tú pases al frente y tengas una conversación con el Señor. Y dile: Señor, yo quiero libertad. Yo no sé cuál es tu asunto, pero ven y arrodíllate y habla con Dios. Pero si tú quieres que alguien ore por ti, ven al frente, ponte en pie y deja que alguien venga a orar por ti y deja que Dios haga lo demás. Oremos. Señor, en esta bella mañana te damos gracias por tu palabra, por las cosas que tú nos hablas. Ahora, Señor, la realidad, tu libertad. Danos la llenura del Espíritu Santo. Concede tu presencia a estos hermanos y hermanas y fortalece sus vidas. Llénalas de poder. Úsales, Señor, que sean testigos tuyos. Y en esta mañana, Señor, tócalos a todos. Y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.